Ya, ya listo. Entonces, llegamos a la gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad de lactantes y niños. Entonces, ya vimos lo que, ay, ¿qué es? Ya vimos todo lo que les he mencionado hasta ahorita, incluido los criterios de gravedad, el score y ahorita la gravedad de la neumonía adquirida, ¿no? Entonces, tenemos características clínicas de la neumonía leve, tenemos características clínicas de la neumonía grave. ¿Y para qué es importante esto? Es necesario para evaluar la gravedad de la neumonía para determinar la necesidad de realizar estudios de laboratorio y de imagen, así como para el tratamiento adecuado. Entonces, la gravedad de esta neumonía se va a evaluar respecto al aspecto clínico que ya les había mencionado en general y el comportamiento del niño que también les mencioné. Entonces, todo lo que les he dicho tienen que mantenerlo en cuenta, incluido la evaluación de su grado de conciencia y su disposición para comer y beber en caso de los lactantes, ¿no es cierto? También prematuros. Entonces, con respecto a las características clínicas de la neumonía leve, tenemos un datito aquí importante. Cuando es una característica clínica en neumonía leve, van a ver que la mayoría de los parámetros van a estar normales, a diferencia de la neumonía grave. Entonces, con esto ya, y todo lo que les había mencionado, ya podemos categorizar, ya podríamos decidir quién necesita tratamiento, ingreso hospitalario, quién necesita una radiografía de tórax, quién necesita estudios de laboratorio. Entonces, en neumonía leve, temperatura menor a 38,5 grados, dificultad respiratoria leve o ausente, retracciones leves o ausentes, sin quejidos, sin aleteo nasal, sin apnea y dificultad leve para respirar. Entonces, ¿estamos o no estamos frente a una dificultad respiratoria o un trabajo respiratorio aumentado? Pues aquí lo diríamos que prácticamente no, porque no estamos viendo una retracción leve y una dificultad leve para respirar. El color está normal, su estado mental está normal, está con normosemia, su alimentación normal en lactantes, sin vómitos en los niños más grandes, su ritmo cardíaco normal, el llenado capilar menor a 2 segundos. Entonces, en el score que les había mencionado, estaríamos entre un 0 y 1, ¿no es cierto? Y entre los criterios mayores y menores, pues no habría ningún criterio mayor para ingresarle, en este caso, si es que estos parámetros estarían en un niño. Entonces, ¿qué haríamos? Un manejo ambulatorio, ¿no es cierto? Ya. Características clínicas, en cambio, si es que ya es grave, ya hay una temperatura mayor igual a 38,5, dificultad respiratoria moderada grave, hay frecuencia respiratoria mayor a 70 en lactantes y en niños mayores ya mayor a 50, está por más de 10 o 20 del valor normal. Dificultad respiratoria severa en niños mayores de 12 meses, ya hay quejido, aleteo nasal, apnea, dificultad significativa para respirar, cianosis, estado mental alterado, hipoxemia, ya hay menor a 90 eh, por ciento, falta de alimentación en bebés o signos de deshidratación igual en los niños mayores, hay taquicardia y el llenado capilar ya está mayor a 2 segundos. Entonces, en nuestro score ya tendríamos tal vez un criterio mayor, eso no lo sabríamos porque igual estamos en un centro de salud, pero en los criterios, pero en el score y con lo que les había mencionado de la evaluación clínica y todo respecto a etiología, factores de riesgo, fisiopatología, estaríamos ya en un score más alto. Y este niño tal vez necesitaría ingreso hospitalario. Ya. Entonces, ahora para resumir, tenemos aquí claves clínicas y radiográficas sobre la etiología de la neumonía en niños, sacada igual del up-to-date, neumonía adquirida en la comunidad, evaluación clínica y diagnóstico. Entonces, tenemos bacterias típicas, ¿no? El estreptococo neumonía. Características clínicas. Ahorita ya deberíamos ya poder llenar este cuadrito así. Niños de todas las edades. Es un inicio abrupto, mala apariencia, escalofríos, dificultad respiratoria entre moderada a grave, hallazgos auscultatorios focales, dolor torácico localizado. Si es que tendríamos la posibilidad de
Y una biometría tendríamos el recuento de leucocitos mayor a 15.000 por microlitro y reactantes de fase aguda. Como características clínicas de una neumonía adquirida en la comunidad típica. Y las características radiográficas serían infiltrados alveolares, consolidación segmentaria, consolidación nubular, una neumonía redonda. Las complicaciones serían que más tiene este tipo de típica, o sea, de una NAC típica, derrame pleural en piedma, absceso pulmonar, la neumonía necrotizante y el neumatocelio. Ya les voy a explicar. La NAC típica, que puede ser por Mycoplasma pneumoniae y Klebsiella pneumoniae en niños de todas las edades mayores a 5 años, y un comienzo abrupto con hallazgos constitucionales. Los hallazgos constitucionales son como la fiebre, malestar en general, mialgias, cefalea, dolor en la garganta, la tos no productiva que va a empeorar gradualmente, sibilancias, manifestaciones o complicaciones extrapulmonares. Y en la característica radiográfica, aquí vamos a tener infiltrados intersticiales, infiltrados alveolares. Ya, con respecto en una infección que pueda que sea viral, por lo general son los niños menores. Inicio gradual, síntomas previos de la vía respiratoria superiores, aspecto no tóxico, hallazgos auscultatorios bilaterales difusos, sibilancias, puede tener una erupción cutánea asociada, puede tener exantema y diarrea. Diarrea en niños menores de 2 años, prematuros. Y su característica radiográfica puede ser infiltrados intersticiales. En una neumonía febril de la infancia tenemos la clamidia trachomatis, que por lo general son en bebés de 2 semanas a 4 meses, a febril. Inicio insidioso, puede tener rinorrea, patrón de tos estacato. El patrón de tos estacato son toses individuales separadas por la inspiración. Y bueno, su característica radiográfica es hiperinsuflación con infiltrado intersticial. Entonces aquí lo que vamos en la hiperinsuflación, lo que vamos a ver es que las costillas están bastante separadas. Y en la tuberculosis, niños de cualquier edad, tos crónica, síntomas constitucionales, historial de exposición. Me acuerdo que en sexto semestre nuestro doc nos había preguntado, ¿qué es tos crónica? O sea, ¿cuándo tú consideras una tos crónica? Y como aquí en el Ecuador sí hay casos de tuberculosis, el doc nos había dicho que una tos crónica es cuando rebasa más de las 15 días o más de 2 semanas, que podríamos estar pensando en una tuberculosis. Y bueno, en su radiografía es una adenopatía mediastínica o ileal. Entonces, aquí tenemos las imágenes para poder entender mejor esto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos bacteriana, infiltrados arteriales. NAC atípica viral, infiltrados intersticiales. Neumonía febril o tuberculosis puede haber adenopatía mediastínica o hiperinsuflación o infiltrado intersticial. Ya, entonces vamos a la primera imagen. Ya, aquí tenemos una neumonía alveolar multifocal en niño de 14 años con broncograma aéreo en su espesor. Entonces, como lo habíamos visto en la fisiopatología, la neumonía corresponde a un compromiso inflamatorio del parénquima pulmonar en los alveolos. Y estos, como están llenados de aire, se van a llenar de todo este proceso de inflamación, de secreciones, que radiológicamente van a hacer que se aumente la densidad del parénquima y esto lo va a comprometer. Entonces, nos menciona igual la literatura que la consolidación neumónica puede requerir hasta 24 horas para tener una adecuada presentación radiológica. Entonces, esta es una placa donde un niño ya ha progresado, el compromiso progresó, se evidenció conglomerados densos y bueno, aquí es una clásica neumonía multifocal alveolar en esta placa. Acá tenemos, en este de aquí, tenemos una neumonía redonda, lo que les había mencionado acerca de la NAC típica, una neumonía redonda, en donde la neumonía redonda es el compromiso, es que en algunos niños el compromiso alveolar en algunos casos puede adquirir esta forma, que se asemeja a una masa más o menos. Y habitualmente es de etiología del estreptococo neumonía. Entonces aquí tenemos una área que es frontal y una lateral, donde podemos ver una neumonía redonda. Y acá tenemos una neumonía intersticial. Esta neumonía intersticial siempre, o sea,
frecuentemente se ven infecciones virales. Y el compromiso se va a ver en la radiografía como aparición de opacidades peribronquiales, aquí peribronquiales, que adoptan, o sea, como que van a ir desde el hilio del pulmón y van a irse hasta la periferia, este tipo de infiltrados intersticiales. Entonces aquí tenemos un lactante de 8 meses con severa hiperinsuflación pulmonar bilateral y compromiso intersticial pulmonar. Si ustedes se dan cuenta, miren los espacios igual intercostales están bien separados. Y con respecto a esta plaquita de acá, tenemos por una bacteria típica donde hay infiltrado pariliar, peribronquial, uni o bilateral, que es de una neumonía típica. Ya, como ejemplo. Entonces, para que igual lo tengan, no sé cómo se pone. Aquí está. Ya. Ay, creo que no, un ratito. Sí, está con sonido por si acaso. Sí está. Ah, ya, chévere. Ya. Entonces aquí podemos ver el aleteo nasal del niño. Se ensanchan las fosas nasales. Aquí vemos el quejido respiratorio de un niñito para que más o menos se den cuenta. Aquí, si se dan cuenta, aquí entre las costillas es el tiraje intercostal. Esto se va a dar cuando los músculos entre las costillas se van a tirar hacia adentro. Y esto es obviamente un signo de dificultad respiratoria. Miren aquí la retracción external, que sería una retracción grave. Ya, yo creo que eso es todo. Ya, entonces, ay, ya, entonces, no sé qué pasó. Ya, entonces, como vimos en el video, estos ya son los signos de dificultad respiratoria. Entonces ya tenemos toda la clínica, tenemos igual cómo sería en las radiografías con los tipos diferentes de etiología. Y ahora tenemos la evaluación de laboratorio. Entonces, la evaluación de laboratorio en un niño con NAC siempre va a depender del escenario clínico en donde encontremos al niño, donde venga el niño, incluyendo la edad del niño, la gravedad de la enfermedad, sea leve o grave, las complicaciones y si el niño requiere hospitalización, con todo lo que les he mencionado. Entonces, aquí tenemos la biometría. Entonces, ay, no, esto como... Ya. La biometría hemática no se recomienda en niños con infección leve que serán tratados de forma ambulatoria. Infección leve. Pero se recomienda una biometría hemática en niños con infección moderada grave y que requieran ingreso hospitalario. Ya, en la bibliografía, igual que es de UpToDate, el recuento de glóbulos blancos de menor a 15.000 microlitros sugiere etiología no bacteriana. Y un recuento mayor a este, una etiología bacteriana. Y si es que hay eosinofilia periférica en bebés con neumonía febril de la infancia causada puede ser por clamidia trachomatis, lo que les estaba diciendo en las claves clínicas. Claro, obviamente, si es que tendríamos la oportunidad de tener este tipo de examen. Ya, con respecto a los lactantes de fase aguda, pues aquí igual es de la PUDE y del Ministerio de Salud de nuestro país. Entonces, los lactantes de fase aguda, yo me estaba preguntando porque si es que los lactantes de fase aguda están muy elevados, puede que sea de origen bacteriano. Y si es que son menos de estos valores, puede que no sea de origen bacteriano, pero en nuestros niveles de evidencia, igual en nuestra guía de práctica clínica, no se diferencia entre causas virales o bacterianas de NAC en los lactantes de fase aguda. Y las microbiológicas, siempre hay que tener en cuenta a pacientes leves y a pacientes graves que se complican. Entonces, en las microbiológicas no se recomiendan aquellos niños con NAC que pueden ser tratados en la comunidad y que están correctamente vacunados. Y en cambio, si es que ya hay una neumonía grave con todo lo que les he mencionado, cuando no hay mejoría clínica después igual de haber iniciado tratamiento antibiótico, pues necesitamos una prueba microbiológica porque igual no sabemos a qué patógeno, igual en la comunidad en que estamos
en qué estamos enfrentados o si es que requiere ingreso hospitalario. Ya, con respecto a la radiografía de tórax, de igual manera, leve a grave. No se recomienda la radiografía de tórax de rutina y neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio. Y se recomienda en pacientes con hipoxemia probable documentada dificultad respiratoria significativa, a cosa que sería una neumonía grave, con terapia antibiótica inicial fallida para descartar la presencia o ausencia de las complicaciones. Entonces, para que no se vayan a olvidar, igual nuestra guía nos proporciona esto. La frecuencia respiratoria, que sería lo normal para estas edades, con la disnea, las retracciones que sean las graves, el quejido, como vimos en el video del bebé, el aleteo nasal igualmente, el apnea, estado mental alterado y la medición de osimetría de pulso que esté menor a 90% en el aire ambiente, aquí en Quito. Ya, entonces, con todo lo que les he mencionado, para el diagnóstico ya tendríamos solamente con la etapa clínica el diagnóstico. Entonces, sin radiografía la clínica. Evaluación clínica, tos, taquimia, retracciones y el examen pulmonar anormal, o sea, la dificultad respiratoria. Los factores de riesgo. Si es que el paciente no está vacunado, uso reciente de antibióticos, valoración de la gravedad, sea una neumonía leve o grave, y las claves clínicas que les mencioné. Ya, si es que esto progresa a una enfermedad grave y requiere su ingreso, pues ya hay un diagnóstico con radiografía más las claves clínicas. Y se va a requerir un posible diagnóstico etiológico en niños que requieren igual ingreso hospitalario y que no responden al tratamiento inicial. Entonces, esto a saber. Ya. Con respecto al diagnóstico diferencial, entonces, hay que tener en cuenta aquí en nuestro diagnóstico diferencial que pueden simular a una neumonía, en este tipo de patologías que les estoy presentando, como sería consideraciones anatómicas, timo prominente, sombras mamarias, quiste broncogénico, anillo vascular, secuestro pulmonar, enfisema lobar congénito, las atelectasias. Tenemos también trastornos pulmonares crónicos, asma, bronquiectasias, displasia broncopulmonar. Tenemos también, la fibrosis quística, tenemos la deficiencia de alfa-1 antitripsina, tenemos la hemosiderosis pulmonar, la proteinosis pulmonar, neumonitis intersticial descamativa, sarcoidosis, histiiostosis X. Aquí nos habían mencionado los dos sobre la displasia broncopulmonar. Y consulté y bueno, la displasia broncopulmonar son en aquellos más prematuros que necesitan ya una ventilación y que rebasa más al menos de 28 a 25 días. Entonces puede que el niño tenga displasia broncopulmonar en los trastornos pulmonares crónicos. En aspiración por reflujo gastroesofágico, la fístula traqueoesofágica, el paladar hendido no tiene el mecanismo de defensa. Trastornos neuromusculares, fármacos de exposiciones químicas, la nitrofurantoína, la bleomicina, fármacos citotóxicos, opiáceos, radioterapia, inhalación de humo, la neumonía lipoidea. Entonces, aquí, igual la nitrofurantoína puede causar una neumonitis intersticial. ¿Y por qué causa una neumonitis intersticial? Pues puede que sea tóxica para el paciente y no se refleje en días, sino en una semana más o menos. Y va a dar sintomatología más o menos parecida a la de la neumonía. Tos, dolor torácico, fiebre, taquimia. Entonces, siempre hay que evaluar tanto los antecedentes como la anamnesis del niño. Y obviamente, si es que es un lactante, la madre nos ha de proporcionar esa información. Otros, la neumonitis por hipersensibilidad. Esto es lo que causa la nitrofurantoína, una neumonitis por hipersensibilidad al fármaco. Neoplasia, infarto pulmonar, edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, trastornos vasculíticos como el LES, el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosa con polengitis de Weyne y artritis idiopática juvenil. Y tenemos este diagnóstico diferencial en niños que no van a responder a la terapia o tienen una presentación o evolución inusual, que no es como la que les presenté de la neumonía. Y aquellos niños que presentan o no tos, tienen o no tienen fiebre.
Tenemos a la bronquiolitis, insuficiencia cardíaca, sepsis y a la acidosis metabólica. Y la bronquiolitis puede o no que tenga fiebre. Ya. Entonces, tenemos igual las complicaciones. Aquí, con respecto a las complicaciones, hay que tener en cuenta que las neumonías bacterianas atípicas o víricas siempre van a estar asociadas a las complicaciones y van a afectar a las vías respiratorias. Entonces, y de igual manera la NAC típica. Entonces, entre las complicaciones tenemos lo que les había mencionado arriba, de la NAC típica, el derrame pleural y empiema, neumonía necrotizante, absceso pulmonar, neumatocele y la hiponatremia. El derrame pleural y empiema, pues saben que el derrame pleural es el acúmulo de líquidos entre los tejidos que van a recubrir el pulmón y el empiema es el acúmulo en cambio de líquido purulento. Con respecto a la neumonía necrotizante, esta es una tomografía de una neumonía, de una tomografía computarizada del Streptococcus pneumoniae. Entonces, lo que produce esta neumonía necrotizante es la licuefacción de los tejidos del parénquima pulmonar, que es una complicación bien grave de la NAC. Puede estar causada por Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, puede estar causada por Mycoplasma pneumoniae o el Aspergillus también, este tipo de neumonía. Entonces, el niño puede estar presentando más o menos la sintomatología de la neumonía, pero estas van a ser mucho más graves. Entonces, si es que no responde al tratamiento, pues igual nos dirigimos a la imagen, ¿no es cierto? Con respecto al absceso pulmonar, el absceso pulmonar es una acumulación en cambio de células inflamatorias acompañada de una destrucción tisular que se produce en el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una radiografía con un nivel de aire de líquido en el pulmón, un nivel de aire líquido en el pulmón derecho. El material de la cavidad del absceso es casi siempre aquí, igual en esta bibliografía, que va a ser positivo al cultivo y los pacientes van a repetir a 48 horas siguientes al drenaje intravenoso. Y acá en el lado izquierdo tenemos una radiografía de neumonía necrotizante en el pulmón izquierdo. Entonces, eso. ¿Y qué es el neumatocele? El neumatocele, como su nombre lo indica, son quistes pulmonares en las paredes finas, o sea, de paredes finas que se van a encontrar en el pulmón. Y la hiponatremia, que es la concentración de sodio menor a 135 mil equivalentes por litro y que va a ocurrir más o menos en el 45% de los niños que tengan NAC. Ya, y los criterios de hospitalización. Entonces, con todo lo que hemos visto ya sabríamos, ¿no es cierto? Lactantes de 3 a 6 meses de edad con NAC grave y que no responden al tratamiento ambulatorio. Pacientes con NAC infectados con patógenos de alta virulencia, Staphylococcus aureus meticilina resistente. Pacientes con NAC que presentan factores de riesgo sociales que puedan afectar el cumplimiento del tratamiento seguimiento. Es lo que les había dicho, madre adolescente, analfabetismo materno, el hacinamiento, el que esté muy lejos del centro de salud y enviar a terapia intensiva a pacientes con NAC que requieran ventilación mecánica invasiva, requieran presión positiva continua, presencia de inminencia de falla ventilatoria, presencia de taquicardia sostenida, presión arterial inadecuada, necesidad de apoyo farmacológico para mantener la presión arterial o perfusión y que tengan el sensorio alterado por la hipoxemia mayoritariamente. Ya, entonces, si es que estamos con una NAC leve, con la evolución clínica, no tiene factores de riesgo, su color de piel está normal, no está, su estado mental está normal, no está alterado. Todo lo que hemos visto, pues vamos al tratamiento ambulatorio de una NAC típica. Si es que tiene el cuadro de vacunación completo, pues amoxicilina. En el caso de que no tuviera amoxicilina, ácido clavulánico, y si es que sería alérgico, pues iríamos al acitro, ¿no es cierto? O eritro, pero bueno, el eritro ya no se utiliza por sus efectos adversos. En la atípica, la citromicina bioral, la claritromicina bioral, aquí tenemos sus dosis. En la amoxicilina nos quedamos con los 90 miligramos. En la NAC viral
En nuestra guía nos daba el oseltamivir vía oral. Menor a 15 kilogramos, damos 30 miligramos vía cada 12 horas por 5 días. Ya que sea más pesadito, 45 miligramos. Y mientras más pesadito es, ya vamos subiendo la dosis, como pueden ver. Ya, entonces aquí tenemos evidencia sacada de PubMed. Entonces, lo que nos menciona igual la guía. La amoxicilina generalmente se considera el fármaco de elección en pacientes pediátricos mayores de 6 meses, igual en 5 años. Entonces, aquí igual en este artículo nos menciona también lo de la vacunación. Entonces, al menos está actualizado y comprende y tiene relación bastante con nuestra práctica, nuestra guía de práctica clínica. ¿Y qué pasa con los macrólidos? En niños con neumonía adquirida en la comunidad también. ¿Qué pasa? Se recomienda antibióticos macrólidos para niños con hallazgos compatibles con NAC secundarias a patógenos atípicos, lo que les había mencionado, NAC atípica. Entonces, igual es de PubMed, en la revisión, es evidencia igual en el contexto de una alergia grave a los beta-lactámicos. Y los macrólidos se caracteriza por una actividad moderadamente de amplio espectro que incluye la mayoría de las bacterias gram positivas, algunas gram negativas y bacterias responsables de la infección intracelular como el micoplasma y la clamidia, que sería una infección intracelular, la legionela y micobacteria. Ya, estos dos artículos, este es del 2018 y este es del 2021, este es del 2020, este es actualizado, este es del 2018. Ya, pero tiene concordancia con lo que nos presenta nuestra guía. Ya, y luego tenemos el tratamiento hospitalario. En este caso, una NAC típica sería ampicilina intravenosa o la penicilina G sódica intravenosa igual. Una NAC resistente ceftriaxona intravenosa y una NAC atípica la acitromicina. Entonces, como vemos, los macrólidos igual los beta-lactámicos son bastante utilizados. En este caso, si es que tuviésemos un Staphylococcus aureus meticilina resistente, nuestra guía nos mencionaba a la cefazolina. Y si es que este estafilo era resistente a eso, utilizábamos vancomicina. Entonces, esto a saber con respecto a los fármacos. Entonces tenemos amoxicilina ácido clavulánico, tenemos a la acitromicina, tenemos a la AMPI, tenemos a la penicilina, ceftriaxona como antibióticos, ¿no es cierto? Y bueno, el tratamiento de soporte. Obviamente, si nuestro niño tiene fiebre y el dolor asociado, analgésicos y antipiréticos habituales, paracetamol o ibuprofeno, prevenir la deshidratación con el aporte de líquidos y alertar a las familias sobre los signos de alerta. Si es que estamos en la comunidad o en ámbito ambulatorio, pues tenemos que decir sobre la dificultad respiratoria. Ya. Ya. El seguimiento de la evolución. Entonces, paciente febril ya a las 48 horas de iniciar el tratamiento, la mayoría de los 90% de los casos. Se recomienda la visita de seguimiento a las 48 horas. Si hay mejoría, no es necesaria la radiografía de seguimiento. Y si está indicada a partir de las 4 a 6 semanas. En nuestra guía de práctica clínica, igual en seguimiento con respecto a la radiografía, necesita bastante tiempo para que el patrón radiográfico desaparezca de 4 a 6 semanas. Entonces, si es que fue diagnosticado por neumonía, tenemos que ver que ya haya cedido esto, pero no al siguiente día, no en una semana, sino prácticamente en un mes. Ya, si es que no hubiese mejoría de la radiografía entonces de seguimiento. Si hay persistencia de los síntomas, neumonía recurrente, atelectasia, neumonía redonda, complicaciones como el derrame pleural, el absceso pulmonar y el neumatocele, lo que les estaba mencionando, y alguna patología de base que pueda que tenga el niño. Ya, entonces con respecto a la prevención, aquí saqué el nivel de evidencia con respecto a la Asociación Pediátrica Española, guía de manejo de neumonía adquirida en la comunidad en niños. Entonces aquí limitar la transmisión de vías respiratorias mediante lavado de manos, tanto en casa como en la guardería.
es un nivel de evidencia a menos, que bueno, está en el segundo puesto. Limitar la exposición a otros niños, o sea, retrasando la entrada a la guardería si es posible. Lactancia materna al menos 4 meses, previene infecciones respiratorias igual en el niño. Y evitar la exposición al humo del tabaco, disminuye la incidencia de enfermedades respiratorias. Y bueno, obviamente no es específica para el niño, pero es un factor de riesgo, lo que habíamos mencionado. Y conceptos nuevos que nos podrían hacer pensar con otro diagnóstico diferencial. Tenemos una neumonía no resuelta o neumonía persistente. Este tipo de neumonía es aquella que mantiene los síntomas clínicos y los radiológicos tras un tiempo prudente en que debería resolverse, según la etiología de la misma y ausencia o existencia de patología de base. Entonces, un tiempo prudente para resolverse, si nos están hablando de síntomas clínicos y radiográficos, yo diría que sería unas 6 semanas con respecto al seguimiento igual de la radiografía. Y si sigue persistiendo los síntomas y sigue persistiendo la patología en la radiografía, es una neumonía no resuelta o una neumonía persistente. Una neumonía recurrente, que existan al menos 2 episodios de neumonía en un año o 3 episodios a lo largo de la vida del individuo, habiéndose demostrado en ambos casos, de los dos, una mejoría radiológica entre estos episodios. Pero ¿qué pasa si es que persiste y es un niño? Entonces pueda que en el diagnóstico diferencial tenga una enfermedad pulmonar crónica. ¿Y qué nos daría pensar? Y una neumonía lenta, de lenta resolución, es aquella cuya evolución hacia la curación es más lenta de lo habitual, aunque la final sí termina normalizándose la clínica y la radiografía. Entonces aquí tenemos el algoritmo de la NAC. Vemos la anamnesis, la clínica y la radiografía. Vemos una neumonía. Criterios de ingreso. Sí, derivación al hospital. Si no, pues un tratamiento ambulatorio. Menor a 5 años, amoxiclavulánico, dependiendo igual de la vacunación, ¿no es cierto? Tratamiento ambulatorio mayor a 5 años, si es una neumonía típica, que obviamente sería un estreptococo eh, neumonía, que sería lo más común, y si es una típica, un ¿qué es? Micoplasma clamidia, un macrólido. Y aquí tenemos un seguimiento a las 48 horas, mala evolución. Si tuviera mala evolución, replantar la etiología, descartar una complicación por radiografía, cambiar o asociar un antibiótico y considerar una derivación al hospital en el caso de que estuviésemos en el ambiente ambulatorio. Y si hay buena evolución, pues hay que completar el tratamiento. Ya. Ahora vamos con, esto ya es más cortito, son neumonías que puede que tenga el pacientito por este tipo de anomalías congénitas que como vimos en el hospital sí son frecuentes. Entonces aquí tenemos una neumonía por aspiración alimentaria, incompleta coordinación de la deglución en niños con problemas de masticación o deglución por patología anatómica o funcional que la facilita. Entonces, estamos alterando en la fisiopatología, ¿no es cierto? Anatómicas, un reflujo gastroesofágico. La microagnatia. Tenemos la macroglosia, fisura palatina, fístula traqueoesofágica, un divertículo faríngeo. Neuromusculares puede ser una depresión del estado de conciencia por la anestesia, intoxicación, traumatismo craneal o infecciones del sistema nervioso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La aspiración. El niño no está consciente en sí, puede aspirar. Inmadurez de la deglución. La prematurez. El niño todavía no madura. Parálisis cerebral, enfermedad neuromuscular, parálisis del noveno par, parálisis de las cuerdas vocales. Y alteración mecánica de la barrera defensiva, que les había mencionado, una sonda nasogástrica, una intubación endotraqueal, una traqueostomía, endoscopía digestiva alta o una broncoscopía. Entonces aquí tenemos la neumonía por aspiración, es una respuesta inmediata consistente en la inflamación con infiltración de neutrófilos, que esto igual va a ayudar a los macrófagos, lo que les había mencionado, que se van a cargar de lípidos y posteriormente van a producir 2 tipos de reacciones. Reacción fibrótica difusa, y esta que puede ser permanente, y una reacción hipofágica resolutiva consistente en una fibrosis en placas leves con células mononucleares fagocíticas. Los macrófagos y los neutrófilos y una fibrosis del tejido. ¿Y cómo se caracteriza esto? Pues el paciente tiene fiebre, tos y sibilancias. Entonces, más o menos se podría pensar, y siendo lactante niño menor, pensar en una neumonía, pero puede que sea una neumonía por aspiración.
Al inicio, pues no hay una infección, pero por lo que está produciendo una inflamación, porque prácticamente es algo que no debería estar ahí, va a haber edema y se va a originar obviamente una infección en donde tenemos anaerobios, aerobios y puede que el pacientito esté en el hospital. Entonces, anaerobios podemos tener el Bacteroides fragilis, el Fusobacterium y el Bacteroides melaninogenicus, y aerobios tenemos frecuente el Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Y nosocomial puede ser la pseudomona, la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y el Proteus. Ya, entonces, si es que el niño, si ya lo comprobamos y aparte vemos su antecedente, vemos la historia clínica y sus factores de riesgo con respecto a su anatomía, ¿no es cierto? La radiografía de toros va a revelar infiltrados evidentes a partir de las 2 horas. Es más frecuente que se dirige a los lóbulos inferiores. El tratamiento va a ser un lavado bronquialveolar y valorar la presencia de macrófagos cargados de lípidos, cuyo hallazgo sería el diagnóstico, si cisticosemia, oxigenoterapia y antibióticos si en el caso ya hay alguna infección. Ya, y la bronquiolitis, que también nos hace pensar que el niño pueda tener. Entonces, la bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio inferior que es causado preferentemente, es muy común que sea causada por virus, lo que le diferencia de la neumonía, que puede ser bacteriana, puede ser por hongos, puede ser por virus, pues la bronquiolitis es preferentemente viral. El virus es virus sincitial respiratorio. Los factores de riesgo, igual la prematurez es muy importante, o sea, tener en cuenta un prematuro, enfermedades congénitas de corazón o pulmones, enfermedad neurológica, exposición al tabaco, criterios clínicos, es el primer episodio agudo de sibilancias de menos de 24 meses, disnea respiratoria y existencia de pródromos catarrales. El niño tiene gripe, tiene rinorrea y está así constantemente. Y el niño lo que le está pasando es una inflamación en sus bronquios. El pico de incidencia es de 2 a 6 meses de edad. Son niños que son bien pequeños, ya no son mayores. Aquí la bronquiolitis no son mayores, son niños pequeños. Y las lesiones anatómicas producidas por el virus son la necrosis y el edema del epitelio bronquial, con destrucción de células ciliadas, aumento de detritos celulares y aumento de la producción de moco. La sintomatología va a ser rinorrea, fiebre y tos, que puede estar con o sin fiebre. La taquimia o apnea en niños menores de 1 mes, expiraciones prolongadas y sibilancias, la aleteo nasal, retracciones intercostales y la cianosis. Nos podría hacer confundir por una neumonía, pero también puede ser una bronquiolitis. Entonces, siempre hay que tener en cuenta toda la evaluación clínica, las claves clínicas y igual el antecedente de los cuadros catarrales. La anamnesis, edad menor a 6 semanas, igual, antecedente de la prematuridad, enfermedades de base como la cardiopatía congénita, displasia broncopulmonar, niños que necesitan ventilación, fibrosis quística, anomalías congénitas, evolución menor a 72 horas con la posibilidad de que empeore, tabaquismo en el entorno que hace inflamación igual a los bronquios, sabemos que no están bien formados, ausencia de lactancia materna, hacinamiento y pobreza y bajo peso al nacimiento, menor a 2.500 gramos.